Hola, buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy pues tenemos a un invitado muy especial. Se trata de un compañero, de un amigo, de un camarada de armas, de una persona que ha dedicado su vida a servir a la patria y que cuando, bueno, ya sabéis que los soldados viejos y estropeados nos echan un poco al lado, pues ha decidido hacer lo mismo que yo en su momento también hice, y es llevar al papel, para que lo puedan leer nuestros compatriotas, pues nuestras vivencias y sobre todo aquellas cosas que conocemos de la historia de España y que pueden servir a nuestros compatriotas pasados, presentes y futuros para, como decía cierto autor del 16, 17, del siglo XVII, para la buena marcha del negocio. Y este hombre del que estamos hablando es Federico Santaella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo en la Bueno, entrevista. pues yo también, Federico, compartimos algunos momentos interesantes no hace mucho en las jornadas que organizaron los de la Asociación de Héroes de Cavite, y de Cavite vamos a hablar, pero en la segunda parte de nuestra entrevista, ¿verdad? Sí, podemos hablar de Cavite, Bien. perfectamente. Bueno, yo quería hablar contigo porque compartimos, Federico Santaella y yo compartimos algún grupo de WhatsApp, y en algún grupo de WhatsApp hemos estado, bueno, yo no, porque yo solamente leo y de vez en cuando meto alguna morcilla, pero poco más. Federico ha estado hablando mucho de temas relacionados con la Armada, y en ese WhatsApp se ha hablado mucho de dos documentales que desde mi punto de vista como historiador, como a lo mejor como televidente, pues no pasa nada, pero como historiador lo que puedo decir es que no tienen nombre, y desde mi punto de vista ahí la Armada no ha estado a la altura que debiera. Uno sobre un almirante que perdió a la flota del Caribe, y otra sobre el hombre que hizo un gran invento que podía haber mantenido durante bastantes años más la preponderancia de un imperio que se fue al garete por culpa del que anteriormente hablábamos, entre otros. Y esos, pues, son básicamente, vamos a hablar del que nos interesa, que es de un hombre maltratado por la Armada, maltratado por España e ignorado por los que debieran de preocuparse de él. Estamos hablando de Isaac Peral, un oficial de la Armada, un oficial ingeniero y un oficial inventor, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuando hablamos de Isaac Peral, en España no lo conocemos realmente. Hay algunas referencias. Se habla así que se inventó un submarino, no dicen el submarino como fue en realidad, sino un submarino, de una forma que no se reivindica su persona ni se reivindican sus capacidades. Al margen de que inventase el submarino, Isaac Peral fue uno de los grandes genios mundiales del siglo XIX, porque no solamente inventó el submarino, tiene reconocidas más de 40 patentes. Era ingeniero, electricista, era cartógrafo, era topógrafo, era matemático, era profesor en la que se llama pomposamente Escuela de Sabios de San Fernando, que es donde se forman los ingenieros de marina. Y él era allí profesor. Tuvo una vida muy activa como militar. Estuvo destinado en Filipinas, estuvo en puestos de primera línea siempre, estuvo también en la Guerra de los 10 años en Santiago de Cuba. Como militar, como marino, no era un marino de despacho, era un marino de acción. Pero es que aparte de eso, era una mente privilegiada. Personas muy sabias lo comparan con Tesla, hasta ese punto. Isaac Peral era un genio en todos los aspectos de la vida y en todos los aspectos de la ciencia, sobre todo. Él, en el año 1895, hubo una especie de problema
con Alemania. Alemania tenía intenciones expansionistas en el Pacífico. Y con la excusa de que las Islas Marianas no estaban ocupadas, por la excusa del abandono, llegó ahí un barco, ¿no? Llegó ahí un barco y tomó posesión de las Marianas en nombre de Alemania. Bueno, aquello fue un incidente que ocurrió, no fue a más, hubo una intervención del Papa y tal. Bueno, aquello quedó en un simple refriega, en un simple incidente y ahí se quedó la cosa. Pero claro, Isaac Peral, que tenía en cartera muchos inventos, uno de los que tenía era el submarino Peral, que ya lo tenía, el submarino suyo, su submarino. Él ya lo tenía muy avanzado. Se trataba de un torpedero submarino, que era el nombre que tenía en aquel momento, torpedero submarino, que estaba diseñado para defender los puertos de España. Estaba diseñado para atacar a las unidades navales de todo tipo, desde cañoneros hasta acorazados. Era un arma letal y un arma que consiguió hacer. Ya había habido algunos intentos por parte de otras potencias que dedicaban gran cantidad de dinero, de recursos, para tratar de construir el submarino. Y ninguno lo había conseguido. Él lo consiguió además de una forma brillante. Cuando ya tenía todos los planos hechos, cuando ya lo tenía todo dispuesto, lo puso en conocimiento de la Armada Española. Al principio no le hicieron mucho caso, pero bueno, llegó a oídos de la reina regente, y la reina regente sí que creyó en ese proyecto y sí que creyó en el hospital. Él estaba muy preocupado, Isaac Peral, porque él veía venir la guerra de Cuba. La veía venir y decía que España necesitaba un arma disuasoria. Él pensaba que con ese arma ya no es que se pusiera hundir los barcos enemigos, sino que por su efecto disuasorio ni siquiera se iba a atrever nadie a entablar una guerra con España. Ni siquiera eso. La reina, la regente le dio facilidades, le dio dio orden o dio instrucciones de que se le dieran unos recursos económicos, y entonces empezó a hacer su submarino en la Carraca, en el arsenal de la Carraca, en San Fernando. Bueno, para poder conseguir todo lo que tenía que introducir dentro del submarino, y de los 20 inventos que llevaba adosado el submarino, porque eran muchos, un mecanismo de profundidades, un mecanismo de lanzamiento de torpedos en inmersión, tenía una torreta giroscópica. Bueno, tenía un ingenio que fue el precursor de todas las torretas giroscópicas que hay ahora, porque la aguja magnética en el acero no marca bien las coordenadas ni las direcciones, y él consigue eliminar los efectos del magnetismo del acero de los barcos para poder llevar la dirección correcta y el rumbo correcto. Eso fue uno de los inventos que introduce. Consigue que el submarino se pueda sumergir a una profundidad de 20 metros. Consigue que el submarino pueda navegar con una autonomía de 350 millas con las baterías. Eso viene a ser unos 500 kilómetros. Pensando que es un arma pensada para estar en un puerto y salir a hacer un ataque y volver al puerto, tenía autonomía de sobra. Bueno, y se puso en marcha. Cuando se pone en marcha el proyecto, él se rodea de un equipo excelente, elegido por él, pero tampoco le dieron muchas facilidades. No lo eximieron de seguir dando sus clases en la escuela aquella, no le eximieron de nada. Al final, él tenía que ir a su destino todos los días, y en los ratos libres y en las noches ocuparse del submarino, de la construcción del submarino. Llega un momento en que el ministro de Defensa, que de aquella era Berenguer, el ministro de Defensa lo llama para que le enseñe los planos, tal. La construcción estaba en marcha y trata de persuadirlo de que no siga con eso. Dice, no siga, eso es una utopía, eso es imposible, es inviable. Que sí, que tal. Bueno, como tenía el apoyo de la regente, por eso siguió, si no ahí se hubiera quedado la cosa. Pero es que al salir de ese despacho se encuentra con un inglés
con un personaje que habían mandado de Inglaterra, dispuesto a comprarle el proyecto. Él no quiso y sigue con el proyecto, claro. Él tenía que ir a varios países para comprar las baterías que en España no se fabricaban, tenía que ir a Inglaterra, a Alemania para comprar los motores que tenía que poner en el submarino. Y en un viaje a Inglaterra se encuentra, va a visitarlo, un tal Vasily Zaharov, que es el que denominado el mercader de la muerte. Era un traficante de armas y un espía al servicio de Gran Bretaña. Entonces le ofrece un cheque en blanco para comprarle el proyecto. A él se niega en todo momento. Dijo que el submarino solamente era para España y si no era para España no sería para nadie. Zaharov le amenazó incluso y le dijo que se arrepentiría. Le dijo, más o menos le dijo que se iba a arrepentir si no lo hacía. Bueno, de todas formas, Zaharov en el Ministerio de Marina le dieron los planos del submarino. Se los dieron todos. Pero eran tan complejos los sistemas, los mecanismos e inventos que llevaba incorporado el submarino dentro que ni siquiera supieron interpretarlos. Por eso no se adelantaron en la construcción del submarino en otros países. No sabían interpretarlos aún. Bueno, a partir de ahí todo fue un viacrucis de sabotaje y de desaire hacia Peral. Cuando se iban a hacer las primeras pruebas de flotabilidad del submarino, se había dicho que eso era un secreto de Estado, que todo se tenía que hacer en secreto, que las pruebas no las podía ver absolutamente nadie, solamente su equipo más cercano. Y bueno, el día que iban a hacer las pruebas simplemente de flotabilidad, de llevar el submarino del dique a flote, bueno, esa mañana aparece una multitud increíble de gente en los muelles, periodistas, de todo. Sale el submarino, él se quedó asombrado, claro. Sale el submarino y luego iba acompañado por botes, por yates de gente con periodistas y tal. Ese fue el secreto con que el Estado llevaba el tema del submarino. Eso fue la primera vez. Y ahí hubo una anécdota, y es que estaba el almirante Montojo, pariente del Montojo de Garite, era pariente de él, el almirante Montojo acompañado de un ingeniero naval. Y antes de echar el submarino a flote, le dijo el ingeniero naval, ante la sorna del almirante, dice, a tiempo está de no hacer el ridículo, porque en el momento que este artefacto, le dijo artefacto, que este artefacto vaya al agua, empezará a dar vueltas como un tonel. Entonces, y Peral se enfadó mucho en ese momento y cogió una tiza, hizo una raya en el casco y dijo, le aseguro que esta raya no se va a borrar porque no se va a mojar. Efectivamente, así fue. Y siguieron las pruebas. Siguen las pruebas, se nombra una comisión para supervisarlo, tal. Bien. La comisión le puso unas pruebas leoninas, unas cosas increíbles para que tuviese que demostrar en un aparato que al fin y al cabo era un prototipo, no era el definitivo todavía. Pero bueno, le puso pruebas muy duras, todas las superó. Luego, el día que tenía que hacer la inmersión, que era, digamos, una prueba de fuego para demostrar la eficacia del submarino, la noche anterior, uno de sus colaboradores se le acerca muy alarmado diciendo que los motores no arrancaban, que qué pasa, qué tal, que cual. Eso fue la noche antes. Cuando automáticamente fue Isaac al submarino y comprobó que habían sustituido el ácido de las baterías, de las 450 baterías que llevaba, por tinta roja. Además, se comprobó también que una de las hélices estaba doblada. Bueno, ese incidente lo pudieron arreglar trabajando toda la noche. Y al día siguiente, las pruebas de inmersión fueron un éxito total. Por otra parte, Zaharov también mandó a agentes suyos
porque era una espía al servicio de Gran Bretaña, como ya he dicho, mandó agentes suyos a San Fernando. Y esto, pues, mientras se invitaban a donde se reunían los obreros, pues siempre les decían que eso era el invento de un loco, que no va a funcionar, pero ojalá que no funcione, porque si funcionase ya no iban a tener que construir barcos, porque los barcos los iban a poder hundir todos y se iban a quedar todos sin trabajo. Luego los operarios trabajaban con esa tal, no trabajaron con mucho empeño en el submarino. Hubo retrasos por eso, operarios que tenían que estar trabajando se les veía sentados. Todo fue un continuo suceder de boicot permanentemente. A pesar de todo, fue para adelante. Luego llegan las pruebas definitivas, que eran las pruebas de navegar sumergido, que desde un punto hasta otro punto situado a 20 millas, tenía que navegar sumergido y salir en el punto exacto. Eso, la primera vez en la historia que un submarino se mueve debajo del agua y tiene que orientarse. Bueno, pues con el invento de esa aguja giroscópica que hizo, sin ver la superficie, llegó exactamente al punto donde se le asignó. Todo iba siendo un éxito. Después hizo las pruebas de disparar torpedos en inmersión. Fue la primera vez también en la historia de la Marina que se lanza un torpedo en inmersión. Se lanza un torpedo sin carga explosiva y dio en el blanco perfectamente. Y después ya llegan las pruebas definitivas. Tenía que atacar al crucero Colón, tenía que atacar al crucero Colón de día y de noche. Durante el día, a menos de 400 metros, tenía que lanzar, tanto de día como de noche, un destello, como diciendo, ya he lanzado el torpedo. Pero fue la vez en la historia que más personas estuvieron vigilando la llegada de un submarino. Se supone que lo fundamental en un submarino es el sigilo, el actuar sobre todo de noche y el actuar, bueno, sobre todo de noche en aquella época, y el actuar sin ser visto y con la sorpresa que no saben que está ahí el submarino. Pues 400 personas con prismáticos observando en el horizonte a ver si veían aparecer la torreta del submarino. La prueba fue un éxito. No lo detectaron. Es más, pasó por debajo del barco, emergió a 10 metros en el costado contrario, mandó formar a la tripulación y cuando todo el mundo se volvió al otro costado, dijo: a sus órdenes, mi almirante. Esa fue la prueba. Luego vino las pruebas nocturnas. Las pruebas nocturnas fueron un éxito. Disparaba los torpedos a menos de 100 metros del blanco y no lo detectaban de ninguna manera. Bueno, entonces la Junta de Evaluación concluye con que el submarino era útil para la Armada y que se haría, una serie de unidades más adelante, tal, y bien. Bueno, pues todo estaba perfecto y Peral había trabajado un nuevo proyecto con otro submarino, digamos, porque este era el prototipo, pero había hecho otro, lo tenía en planos más grande, de mayor capacidad, con más torpedos embarcados, con un cañón en cubierta y con un motor diésel para poder cargar baterías, incluso navegando en superficie, claro. Entonces no se había inventado el snorkel todavía. Bueno, pero pasa el tiempo y no le hacen caso. Y a todo esto viene una campaña de desprestigio. Total, de todas formas se había dicho que había que hacerlo, que era de interés para la defensa y que había que hacer un número de unidades que ahora no recuerdo cuántas se le asignaron. Pero la cuestión es que en una nueva reunión de la Junta de Evaluación, se hace una nueva Junta de Evaluación y los evaluadores de la primera Junta los quitan, que eran los que conocían el tema, porque habían estado pendientes de todas las pruebas, de todo lo que ocurría ahí. Nombran a otra Junta de Evaluación diferente. Y entre ellos había un personaje cuyo nombre no recuerdo ahora, lo tengo por ahí en el libro. No recuerdo ahora, pero que era un espía, era un oficial español, pero que era un espía inglés. Y otro que era un espía americano. Había estado de agregado naval en la Embajada de Estados Unidos. Después se demostró que ambos eran espías. Bueno, pues hacen una nueva reunión con una junta nueva y concluyen con que el submarino ni es útil, ni es práctico,
ni sirve. Y textualmente ponían en el informe, porque si no lo han conseguido lograr los ingleses, que son los mejores marinos del mundo, ¿cómo lo va a conseguir un oficialete de la Armada? Eso lo ponían. Y a continuación decía, si bien es cierto que las pruebas que se han realizado previamente han sido exitosas, eso solo puede ser producto de la casualidad. Y entonces, a continuación, en la Gaceta de Madrid, a los 48 horas, publicaron los planos del submarino, los hicieron públicos para todo el mundo, y a él le obligaron a que desmontara el prototipo, a que desmontara el submarino y que devolviese al almacén general todos los motores, todas las piezas, todas las baterías, todo lo que había conformado el submarino. Esa Esperanza no podía aguantar más humillaciones de su baja de la Armada. Federico, precisamente yo estuve viendo el documental que se ha hecho por parte de Televisión Espantosa, bueno, de una empresa a la que contrató Televisión Espantosa. El nombre no se lo pongo yo, se lo puso en su momento la directora general de la propia televisión, con lo cual no es ningún insulto, porque es autocalificación de la propia señora Rosa cuando era la directora general de televisión. Y ahí tratan de desprestigiar un poquito más precisamente a Isaac Peral, diciendo que lo más importante del submarino, que era el equipamiento que servía para saber a qué altura estaba, mejor dicho, a qué profundidad estaba, porque era la altura en contra de la superficie del agua, es decir, a qué profundidad se encontraba y en qué lugar se encontraba. Él nunca lo entregó y lo escondió en una casa en la cual él había estado alquilado. ¿Hasta ese punto de desprestigio es necesario contra un héroe de la Armada, contra un héroe español? Bueno, eso es una infamia, una auténtica infamia. Es cierto que no entregó el mecanismo de profundidades, pero si no lo entregó fue para que sin eso el submarino era inviable. Y si no lo entregó fue para que otras potencias extranjeras no se aprovecharan del invento y lo pudiesen utilizar o contra España o a favor de otro. Hizo desaparecer, yo no sé dónde está escondido, dónde está, hizo desaparecer eso. Y la prueba que lo hizo por patriotismo fue que no lo entregó a ninguna otra nación ni a nadie que se lo quisiera comprar, que ya lo intentaron. Eso quedó en el olvido. Isaac Peral vivió unos cuantos años más y ahí se acabó el tema. Si hubiera sido por deslealtad, lo hubiese vendido. Lo hubiese vendido, lógicamente, sí. Lógicamente, y no lo hizo. Con lo cual, fue por eso. Cuando vio publicados sus planos y su invento en el Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta de Madrid, que se llamaba entonces tomó esa decisión y pidió la baja de la Armada. Oye, por lo que yo sé, él no solo tuvo mala suerte en cuanto a su reconocimiento y a su trabajo, sino que además tuvo un serio problema de salud, que fue el que le llevó a la muerte a una edad muy temprana, ¿no? Sí, efectivamente. Isaac Peral murió con 43 años nada más. Esa mente hubiese sacado todos los inventos que tenía en proyecto, porque hizo muchísimas cosas. Hizo la electrificación de muchas ciudades, a la vez que Tesla lo hizo en Nueva York y Franklin en Chicago. A la vez él iluminó varias ciudades en España. Bueno, eso es otra de las cosas suyas que tiene. Pero efectivamente, él de más joven, porque era muy joven cuando murió, de más joven, estando destinado en Filipinas, un barbero le cortó una especie de granito o algo que tenía en la sien. Eso se le infectó y bueno, nunca curó del todo. De hecho, en las fosas siempre está del perfil contrario, porque siempre tenía ahí apósitos y tenía cosas, y eso se le fue complicando. Pudo ser un carcinoma de piel, seguramente. No he podido saber exactamente qué enfermedad era, pero quizás fuese eso. Bueno, eso se le fue complicando. Y entonces él tenía buenas amistades, tenía buenos contactos, lo querían mucho en muchos sitios, y sobre todo donde lo querían era en Alemania. Sí, porque yo tengo entendido que el doctor Federico Rubio y Galí, que es el fundador del Hospital de la Cruz Roja en Madrid, era muy amigo del mejor cirujano que en ese momento había en el mundo, que era un alemán,
y el doctor Federico Rubio Galí lo envió a Alemania a que lo viese este cirujano, pero es una cosa muy curiosa porque este cirujano no trabajaba para la Seguridad Social, entre otras cosas porque no se había inventado. Él se gastó, él recurrió a todos sus recursos económicos para ir a Alemania. Pero es que cuando llegó a Alemania, el Kaiser Guillermo II se enteró del problema. Fue a verlo, mandó un emisario para que fuera a verlo y bueno, dijo que fuera al mejor médico, a ese, al que quisiera, a cargo del gobierno alemán. Sí, es curioso que a cargo del gobierno alemán. Sí, un hombre que ha estado a punto de entregarle que necesitara. Sí. Bueno, parece ser que la operación en principio salió bien, pero por alguna infección o algo se le complicó con una meningitis. Ya murió en Alemania. En Alemania le riñeron los detestados. En Alemania. Pero a España llegó sin pena ni gloria. Y eso creo que llegó en un ataúd cerrado herméticamente porque se presumía que su enfermedad podría ser infectocontagiosa y era pues un vagón de carga de ganado, ¿no? Un vagón de carga, efectivamente. Pocos años después, algún tiempo después, allí lo enterraron en el cementerio de la Almudena provisionalmente, con una lápida muy sencilla. Y poco tiempo después, en Marina, el Ministerio de Marina sugirió que los restos fuesen llevados al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Pero la viuda se negó. Lo había pasado tan mal y era tan consciente de las humillaciones que había recibido por parte del Estado y por parte de la Marina que no quiso. Poco después, el alcalde de Cartagena o la Junta Municipal de Cartagena llegó a la decisión de que ese cadáver había que llevarlo a un sitio con más dignidad, un sitio que se mereciera. Y bueno, un gran arquitecto de aquella época modernista, que era Víctor Bertrí, le hizo un mausoleo en el cementerio de los Remedios de Cartagena, que ahí es donde está ahora. Bueno, yo conozco un poco Cartagena y precisamente justo enfrente de lo que sería la Capitanía General de Cartagena hay un antiguo hotel que diseñó ese arquitecto y que es quizá uno de los edificios más emblemáticos de la propia Cartagena, ¿no? Sí, bueno, ese es el Gran Hotel, se llamó en su momento. Sí. Era un hotel burgués, era un hotel modernista, decorado interiormente con Art Nouveau, Art Deco. Está catalogado como el mejor edificio modernista de la provincia, ya no solo de Cartagena. En Cartagena hay varios edificios muy meritorios, también obra de Víctor Bertrí, que era de la época de Gaudí, más o menos, tiene algunas influencias gauditianas. Bueno, oye, al final me comentas que este gran arquitecto, otro ejemplo de lo que hay en España y no se sabe valorar, es el responsable del actual mausoleo, aunque lo de mausoleo es quizá engrandecer una tumba sencilla, porque teniendo en cuenta quién está enterrado allí, lo suyo es que fuese un mausoleo, lo que todo el mundo entiende por mausoleo, ¿no? El proyecto fue de un mausoleo y están los planos del mausoleo, pero al final la cosa quedó, luego vinieron las rebajas y se quedó en lo que está ahora. Que bueno, es un enterramiento bastante digno, pero no es el enterramiento que se merece, desde luego. Bueno, vamos a entrar, llevamos más de la mitad de nuestro programa y ahora vamos a entrar en una parte complicada del programa en la que voy a pedir que te mojes mucho y vamos a hablar de Cavite. Cavite es quizá uno de los momentos cumbres de la traición a las armas españolas, a la Armada Española, a España, junto con la otra batalla innombrable de Santiago de Cuba, en las cuales las armadas españolas sucumben ante unas armadas ciertamente más modernas, pero tampoco tiene ningún sentido lo que se nos ha querido vender de que tenían que perder la batalla porque eran inferiores. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido un submarino en Cavite? No hubiese habido guerra directamente. Hubiese sido un elemento tan disuasorio que nadie se hubiese atrevido a declararle la guerra a España. Sencillamente.
Pero no solamente hubo boicot contra el submarino. En el plan naval que había en España se estaban construyendo una serie de cruceros acorazados que luego se demostraron que eran muy buenos y no por los combates de Cuba y Cavite, que no fueron tales combates, sino en años posteriores, en el año 1905, en la batalla de Tsushima, en la guerra ruso-japonesa, ese tipo de barco, el crucero acorazado y los destructores, hundieron a 9 acorazados rusos en una sola jornada. Pero fueron al combate, cosa que no hicieron aquí, ni en Santiago de Cuba ni en Cavite. Sí, porque una pregunta importante. Estamos hablando de que el submarino lo inventa, lo desarrolla, construye un prototipo exasperal, pero el destructor también, en lo que ahora se considera uno de los barcos fundamentales de cualquier armada, que es el destructor, también es un invento español, ¿no? Bueno, el destructor, ahí se dieron una serie de inventores fantásticos, muy buenos. Fue evidentemente exasperar, que fue un hito total en todos los aspectos. Otro personaje fue Villamil, que fue el que inventó el destructor. Otro personaje fue González Ontoria, que inventó un sistema de artillería que se adelantó en 20 años a su época como mínimo. Y otro inventor fue Bustamante, que inventa las minas submarinas modernas, estas que van las marinas se llaman de escandallo, es decir, que se pueden fondear a distintas alturas, y también inventa el torpedo móvil, o sea, el torpedo automóvil, con un sistema eléctrico, con lo cual ni dejaba estelas, ni burbujas, ni nada, que era invisible, porque en aquella época los torpedos tenían una velocidad muy parecida a la que desarrollaban los barcos más veloces. Se podían esquivar. Sí se veían, pero es que estos torpedos no se veían. Y bueno, y efectivamente, González Ontoria, bueno, sigue habiendo sabotajes, porque no sé si lo he dicho, pero donde se estaban construyendo los cruceros acorazados españoles, que era en la bahía del Nervión, por cierto, hechos con excelente acero vasco, nada de barcos de madera, ni muchísimo menos. Bueno, tuvo continuos sabotajes, atentados. Eso no ha pasado en la historia, eso no se suele decir. Lo digo como forma anecdótica porque otra de las cosas que no se sabe, hubo atentados contra los artilleros que construían los barcos, que presumiblemente tendrían que ir a Cuba más adelante, porque la guerra se veía venir. Pero en cuanto a los inventores, hablamos de González Ontoria. González Ontoria hace una revolución en el sistema del artillado y sobre todo en el sistema del artillado naval. ¿Por qué? Primero, monta los cañones en torretas que giran 360 grados, con lo cual eran mucho más eficaces, mucho más efectivos. Por otra parte, inventa un sistema de cierre de tornillo de retrocarga que impide toda la salida de gases, con lo cual toda la potencia se concentraba en la recámara. Además, inventa un sistema de aguja percutora que hace que no tenga que tener ningún mecanismo exterior para hacer percutir a la carga de proyección, con lo cual todos los gases permanecen. Consecuencia, que con la mitad de la carga explosiva, estos proyectiles que lanzaban los cañones de González Ontoria, con esa mitad de carga explosiva, alcanzaban la misma distancia. Y no solo eso, sino que tenía una penetración un 40% superior a la que tenían el resto de los proyectiles de los cañones tradicionales que había en aquel momento, incluso de los mejores, los Krupp alemanes o los Vickel ingleses. Bueno, lo hicieron un director de la fábrica de cañones de Trubia. Y ahí fabricó cañones, pero le robaron los planos. Simultáneamente también los empezaron a hacer los ingleses, o aplicar ese sistema a sus cañones Vickers. Bueno, le robaron. Alguien robó los planos y alguien los pasó a Inglaterra. Eso fue un sabotaje. Y por otra parte, tardó casi 20 años en empezar la producción en serie de los cañones, que luego se armaron todos los barcos españoles que fueron a Cuba, porque le daban muchos problemas, poca financiación, poco tiempo, lo destinaban a otros sitios cuando su labor estaba ahí. Y bueno, eso también sufrió una serie de sabotajes. El caso del destructor, un barco
uno de los barcos más exitosos de la historia a nivel mundial, fue el invento de un español. También se llamaba Villamil. Villamil había viajado por América, había visto en los astilleros americanos la construcción de los acorazados que estaban haciendo, y él pensó en la manera de cómo contrarrestar ese tipo de barcos. Y bueno, entonces tuvo la idea del destructor. El destructor, su principal ventaja era la velocidad. Era un barco hecho de aluminio endurecido en aquella época, con compartimentos estancos, con 2 piezas de artillería, pero fundamentalmente en 2 tubos lanzatorpedos a proa y 2 a popa. Y una velocidad de 30 nudos. Esa velocidad era asombrosa para su época. Ahora ya es una gran velocidad. Las fragatas modernas españolas tipo F100 dan 28 nudos y ya se considera que van bien. Bueno, pues daban 30 nudos. Esos barcos, manejados de noche contra una formación de acorazados o contra un acorazado o un crucero, serían letales, completamente letales. Bueno, lo demostraron en la guerra entre rusos y japoneses a principios del siglo XX. Lo demostraron ahí lo demostraron. ¿Y qué pasa? Que el gobierno español ve que sí, que es un buen barco, que puede ser útil y tal, y manda su construcción a los astilleros ingleses. A los es broma, ¿no? Es una broma eso, ¿no? No, los manda a que se construyan allí. Lógicamente los copiaron. Pues los manda a construir a Inglaterra. Era un barco de 500 toneladas, no es un barco grande, pero era un barco con capacidad oceánica, pero que se podía construir perfectamente en España. Manda su construcción a Inglaterra. Y en Inglaterra los copian, claro, como es lógico. Y luego nos queda otro inventor, gran marino y gran héroe de España. Bueno, junto a Villamil también. Villamil y Bustamante murieron en Cuba, en la guerra hispano-estadounidense. Los 2 murieron allí. Uno en su destructor, que no lo dejaron combatir, y el otro murió en tierra. Desembarcó parte de la marinería para apoyar a los defensores de la ciudad de Santiago de Cuba y en las batallas de las lomas de San Juan. Bueno, pues Bustamante inventa 2 cosas. Inventa las minas, que ya hemos dicho antes, e inventa ese torpedo que también hemos dicho antes. También tuvo muchos problemas. Las minas eran muy adecuadas para cerrar los puertos, para impedir los bloqueos, y casualmente se llevan a Cuba y se llevan a Filipinas antes de la guerra. Pero casualmente absolutamente todas las minas que se montaron estaban mal montadas. Habían montado al revés los mecanismos de detonación. Con lo cual, en uno de los combates menores que hubo en Cuba, en Nipe, en la batalla de Nipe, que fue una batalla pequeña que gana España en ese momento con unos barcos que había ahí en ese puerto, 2 cruceros americanos tropiezan con las minas y no estallan. Después se dan cuenta que todas habían sido saboteadas, tanto en Cuba como en Filipinas. Y eso solo fueron las aportaciones que hacen esos inventores españoles, esos militares, que 2 de ellos murieron heroicamente. Bustamante en las lomas de San Juan y Villamil en su destructor. Villamil ya se había retirado de la Marina y como vio venir la guerra, pidió incorporarse porque decía que él, con sus destructores, sabía cómo tenía que combatir contra los americanos. Bien. Oye, Federico, te quería preguntar, y es muy interesante, yo tengo tu libro ya lo presentamos hace algún tiempo, bueno, no hace tanto tiempo, pero bueno, hace relativamente poco tiempo. Lo que pasa es que hoy en día las cosas van tan deprisa que unos meses parece que han pasado siglos más que meses. Hace algunos meses, este verano, pues pusimos tu libro adelante para que la gente lo conociera, y todo esto que me estás contando, todo esto lo reflejas tú en tu último libro, el 1898, ¿no? En el cual hablas básicamente tanto de la guerra en el Pacífico como la guerra en el Caribe, y hablas muchas cosas que a lo mejor no son políticamente correctas, y menos ahora
que la historia no es la verdadera, sino la que le interese a los que gobiernan, ¿no? Y quizá la traición es una pregunta, te estoy pidiendo que te mojes. Sí. La traición no viene de un alférez de fragata o de un capitán de navío, sino que la traición viene de mucho más arriba, ¿no? De un nivel de generalato, de un nivel de políticos. La traición viene del gobierno, por una parte, y de los peones necesarios para llevar a cabo esa traición por otra, que son algunos generales y almirantes españoles, y ya me estoy mojando. Y ya te estás mojando, ¿no? Sí. La gente le echa la culpa, y tú me has dicho a mí que no es así. O sea, yo durante mucho tiempo, siempre que ha surgido este tema, he recordado, bueno, pues una página muy negra de la historia de España, que es ese presidente del Consejo de Ministros, porque ese es el cargo. Lo de presidente del gobierno es una cosa que se han inventado relativamente hace poco, sí, para tratar de subir de categoría. El presidente del Consejo de Ministros, Cánovas, yo siempre le he echado un poco la culpa a él, porque bueno, todos sabemos que sí, Cánovas era muy español, pero también le gustaba mucho el dinero y los trafulleos, sí, y hay muchas cosas que contar acerca de Cánovas, que de vez en cuando alguna sale a la luz, pero no todas. Ahora, lo que sí es cierto es que tuvieron que asesinarle en el momento adecuado, porque él sí estaba dispuesto a defender Cuba, pero a lo mejor él mismo u otro presidente u otros ministros facilitaron que perdiésemos esas últimas provincias españolas del otro lado del mar. Bueno, el tema es un poco complejo. Parte desde bastante antes. Desde primeros de siglo, desde la Guerra de la Independencia, ya España, los gobiernos habían perdido interés por Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Lo estaban considerando ya más que nada como una carga. Y además estaban presionados por los ingleses, fundamentalmente por los ingleses. Los americanos querían, nunca negaron sus pretensiones sobre Cuba. Hicieron muchas ofertas de dinero, sistemáticamente, cada pocos años. Si primero no la ocupan fue porque no eran fuertes, no tenían un ejército potente, después porque tuvieron su propia guerra de secesión, y después porque Inglaterra, al fin y al cabo, era la primera potencia mundial y digamos que no le había dado permiso todavía para que lo hiciera. Inglaterra era una potencia, la primera, y es una potencia emergente y sin ejército prácticamente. Y vamos, que Estados Unidos ni siquiera había participado en la conferencia de Berlín en el reparto de África. Pero bueno, ya Inglaterra dijo, bueno, ya podéis entrar en Cuba. Ahí empieza la cosa, pero los intentos vienen de antes. Pero ya empieza con la política en España. En la Constitución de 1837, después de muerto el Fernando VI, Fernando VII, después de muerto hay una regencia y tal. En ese momento ya se quiso hacer un amago de venta de Cuba a Francia. Eso es algo que la historia tampoco ha revelado mucho, ni se ha hablado mucho de ese tema. El tema no salió, entre otras cosas, porque legalmente era imposible, porque hasta en ese momento, según las leyes de Indias, estaba establecido que cualquier posesión, cualquier territorio era provincia española o era una expansión del territorio español en ultramar. Con lo cual eso no podía estar sometido a venta, ni enajenación, ni nada de nada. Entonces, en la Constitución de 1837, estas provincias de ultramar ya dejan de ser provincias españolas y pasan a tener un estatuto parecido al de una colonia, más o menos como lo tenían los ingleses. Luego ya tenían un resquicio legal por si alguna vez se podía vender o de alguna manera. Y de hecho, los diputados caribeños de Puerto Rico y de Cuba que tenían que asistir a las Cortes no les dejaron entrar. Les prohibieron la entrada. Estos territorios dejan de ser provincias y pasan a ser gobernadas por unas leyes especiales. Y es más, se nombran gobernadores militares con plenos poderes, tanto civiles como militares. Es decir, se pasan a gobernar como colonias. A partir de ahí surgen los movimientos independentistas. Los antiguos diputados a corte que eran procedentes de Cuba y Puerto Rico dijeron, bueno, si somos una colonia tenemos derecho a independizarnos. Si no somos iguales que el resto de los españoles, pues vamos a hacer un partido independentista. Ahí empiezan los primeros amagos de independencia.
por supuesto, favorecidos por sociedades secretas y por los Estados Unidos. Pero a lo que íbamos. Al fin, todo es cuestión de un complot que ya te digo, se venía gestando desde principios de siglo y nunca se había disimulado mucho. Luego, había dos tendencias dentro de España, liberales y conservadores. Los liberales no eran partidarios de poseer las posesiones españolas porque las consideraban un gasto inútil y consideraban que para eso había que tener muchos gastos en defensa y que eso no era conveniente y tal. Los conservadores sí eran más partidarios, tampoco muy entusiastas, pero sí eran más partidarios. El problema viene ya con el régimen de la Restauración. Ahí viene ya la España de los caciques, liberales y conservadores, que se van intercambiando en el poder. Luego, España en ese momento tiene un ejército importante, tiene un gran ejército. Tengamos en cuenta que a lo largo del siglo XIX España tuvo 4 guerras civiles, guerras en África, guerra en la Conchinchina, guerra en el Pacífico contra Perú y Chile, guerra en África. Lo que sí tenía España era un gran ejército, entre otras cosas, para matarnos entre nosotros, porque estaban las guerras civiles. Claro, porque los carlistas, si ganan, pues tenían que mantener un ejército y los isabelinos tenían que mantener un ejército para podernos pelear y seguir en nuestra guerra y nuestras confrontaciones civiles. El ejército era impresionante. El ejército solamente en Cuba tenía 200.000 hombres. Pero también por una trampa, ¿no? Por una desvergüenza. Por eso había tantísimos hombres en Cuba. No era necesario tantísimos hombres en Cuba. Porque para la insurrección ya demostró el general Weyler, que por cierto fue cesado, que no hacía falta tanto. Y acabó con la insurrección en muy poco tiempo. Pero existía lo que entonces se llamaba la redención a metálico. Es decir, un recluta pagando 2.000 pesetas se libraba de la mili. Y eso era un negocio que tenía el Ministerio de Defensa. Y hacían todo lo posible por reclutar. Bueno, oye, Federico, tenemos un problema. Perdona que te corte, tenemos un problema y es que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues Yo estaría hablando contigo horas y horas, pero el problema es que Las Aventuras de la Espada no tiene horas y horas de emisión. Tenemos 2 horas a la semana, pero no seguidas. Y bueno, pues solo puedo hacer una cosa, emplazarte a otro día, porque originariamente tú y yo en unos WhatsApp ayer estuvimos hablando de estos temas y al final pues nos hemos encontrado que hemos hablado de cosas sumamente interesantes para la historia que tú reflejas en tu último libro, en 1898, pero que nos hemos quedado cortos, de modo que aceptas que te emplace. Claro que lo acepto, pero podemos hacer una cosa, hablar de un solo tema. Vale, pues entonces el próximo día vamos a hablar de Cavite, ¿te parece? Vale, correcto, hablamos de Cavite. Muy bien, pues muchísimas gracias a Federico Santaella. ¿Y lo resumimos a 50 minutos o...? No, estaremos, pues eso, el programa dura 1 hora, pero sabes que la entrevista solo puede durar 50 minutos. Amigo Santaella, emplazado quedas y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Para mí ha sido un placer estar contigo. Pues muchísimas gracias, Federico. Hasta el próximo día. Vale. Adiós. Adiós.